Saludos. En esta presentación vamos a tocar asuntos importantes en torno sobre metodología. Y es probable que muchos de ustedes se sorprendan y se pregunten por qué comenzar este curso de sistemas alternos de ayuda hablando sobre temas de metodología, de cómo investigar. Y a medida que vayamos presentando los diferentes tópicos, se van a dar cuenta de que el tema metodológico está detrás de muchos de los asuntos que vamos a discutir en el curso. Así que a mí nos parece esencial comenzar a hablar del tema metodológico, ya que también puede ser muy útil para otros cursos que usted tome, tanto de psicología como de otras ciencias. Cuando hablamos de metodología de investigación, hay unas 5 áreas importantes, esenciales, perspectivas relacionadas al asunto metodológico. La primera de ellas es la asunción, lo que se conoce como la asunción ontológica. Y aquí, cuando hablamos de ontología, nos estamos refiriendo a la naturaleza de la realidad, o la pregunta de qué es real, qué no es real. La segunda asunción es la asunción epistemológica. Y aquí sobre el conocimiento, sobre la naturaleza del conocimiento. Una de las preguntas importantes en esta asunción epistemológica es si uno puede adquirir un conocimiento de forma objetiva, o si podemos posicionarnos de tal manera que podamos obtener un conocimiento objetivo, o si todo posicionamiento en torno a la realidad es de naturaleza subjetiva. La tercera asunción es la asunción axiológica. Y esta asunción es muy importante, ya que tiene que ver con el rol de los valores en la investigación. En otras palabras, ¿está el investigador comprometido con sus valores en la investigación? ¿Puede el investigador hacer una investigación sin que sus valores contaminen la misma? ¿Cuál es el rol de los valores en la investigación? La cuarta asunción es la asunción retórica y tiene que ver con el lenguaje que se utiliza en la investigación, con el lenguaje que se utiliza cuando usted describe lo que ha encontrado. Ese lenguaje es uno impersonal, ese lenguaje es uno personal, es un lenguaje que comienza diciendo el investigador cuando usted es el investigador, es decir, es en tercera persona. ¿Por qué tenemos que comenzar y utilizar la tercera persona cuando escribimos sobre nuestra investigación? Y la última asunción es la asunción metodológica, que tiene que ver con los métodos utilizados en los procesos de investigar. Cuando hablamos de estos métodos, estamos hablando de si usted utiliza el método experimental, si usted utiliza métodos cuantitativos, encuestas, o si utiliza métodos de naturaleza más cualitativa, como los métodos de entrevista, como el método de observación partícipe. Y aquí usted puede ver que hay unas diferencias importantes que vamos a discutir cuando hablamos de cada uno de estos paradigmas, lo que se conoce también como paradigmas metodológicos. Vamos a comenzar a hablar sobre el supuesto ontológico y las diferencias de lo que podemos llamar dos paradigmas. Uno, que vamos a llamar el paradigma cuantitativo, y otro que vamos a llamar el paradigma cualitativo. Son dos perspectivas diferentes en términos de cómo nosotros investigamos, de cómo nosotros
creemos que se debe conocer, se debe obtener conocimiento. En términos de la perspectiva ontológica, desde la perspectiva cuantitativa, la realidad es objetiva y singular. Es decir, estamos hablando de una realidad que puede ser estudiada de manera independiente y a la cual uno puede acercarse de una manera objetiva. El objeto de estudio es independiente al sujeto que lo estudia. Es decir, también desde esa perspectiva se piensa que usted puede investigar de manera independiente a ese objeto, sin contaminar nada, sin afectar lo que usted está estudiando. Y es por eso que se habla de un observador objetivo, de un observador pasivo, versus en el paradigma cualitativo hablamos de un observador participativo. La muestra en este paradigma cuantitativo son usualmente muestras de un tamaño significativamente grande, porque se utiliza el tamaño de la muestra para entonces hacer generalizaciones. Y se habla de los datos como si fueran empíricos, observables y medibles. Así que los datos aquí tienen se describen como que se pueden observar, como que pueden ser medibles. Y cuando comparamos esto con el paradigma cualitativo, en términos de el supuesto ontológico, pues hablamos de lo contrario. Hablamos de una realidad que se define como subjetiva, y no solamente como subjetiva, sino que también se habla de las realidades múltiples. Y cuando usamos esta asunción y este paradigma de las realidades múltiples, pues entonces la manera de acercarnos a la realidad es una bien diferente, porque ya no hablamos de una sola realidad. Estamos hablando de múltiples realidades. Y esas múltiples realidades están construidas por las personas que participan en la investigación. Así que el trabajo del investigador entonces es no mostrar una sola realidad, sino mostrar las diferentes realidades que nos muestran estos participantes. Otro asunto importante cuando hablamos de la realidad desde la perspectiva cualitativa es que la realidad no es independiente al investigador. Usted tiene una relación con esa realidad es influenciada por el investigador y hay una relación interactiva entre el investigador y la realidad. Las muestras en este tipo de investigación son muestras pequeñas, ya que debido a que el objetivo de estas investigaciones son mostrar unas descripciones profundas, unas descripciones que pretenden esencialmente mostrarnos un entendimiento significativo de la realidad de otras personas, pues no son necesarias y muchas veces es imposible tener muestras muy grandes. No hay una definición previa de las variables. Otras palabras, las variables también empiezan a ser o van a ser definidas a medida y son redefinidas a medida que usted lleva a cabo una investigación. Y estos relatos que usted tiene de los participantes, usted va a hacer de estos relatos pues unos informes detallados, personales, de las historias que cuentan los participantes. Y cuando hablamos del paradigma cualitativo, estamos hablando de que este investigador cualitativo, su esfuerzo y su objetivo principal es mostrar, es compartir las narrativas de los participantes
de tal manera que el lector pueda comprender la realidad de esos participantes. Así que este es el supuesto ontológico. En una próxima presentación continuaremos discutiendo los próximos supuestos. Hasta pronto.